8 de la mañana, 16 minutos. Un fuerte choque se ha generado en las últimas horas entre la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de FENALCO por cuenta del proyecto de ley de reforma laboral que plantea el gobierno del presidente Petro y que ya está en manos del Congreso de la República. Este enfrentamiento se da por la crítica que ha hecho la ministra contra el gremio, al que señaló de alterar las cifras. Dice la ministra Gloria Inés Ramírez que esas cifras han sido alteradas cuando se habla del impacto del proyecto de ley para el tema del empleo formal e informal. De acuerdo con la ministra, ella dice que estas cifras que plantea FENALCO no son las que tiene el ministerio y que las presentó FENALCO el 8 de mayo en esa audiencia que se ha hecho previa al trámite que se está haciendo de la reforma laboral en el Congreso. Saludamos a Jaime Alberto Cabal, es el presidente de FENALCO. Buenos días, doctor Cabal, bienvenido a RCN Radio, buen día. Muy buenos días, Jesús, un saludo para usted. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de lo que está sucediendo. Está molesta la ministra con el tema de las cifras. Las cifras que ustedes tienen, obviamente me imagino que están sustentadas, tienen todo el soporte de lo que puede venir con la reforma laboral. Pues vea, Jesús, nuestro interés no es... Doctor Cabal. ¿Sí, me escucha? Sí, creo que lo perdimos por unos segundos cuando estaba apenas empezando la intervención. ¿No? Ahí está perfecto el sonido. Sí, le comentaba que nuestro interés no es entrar en controversia con la señora ministra alrededor del tema, pero el hecho de que ella diga que no coinciden con las del Ministerio de Trabajo no quiere decir que sean cifras alteradas. Es que en esto hay que tener respeto también por el disenso. Un gobierno que predica el diálogo y la discrepancia y la inclusión, pues lo mínimo que tiene que tener es respeto por lo que piensan los demás. Y en ese sentido, permítame decirle que es que las cifras de las consecuencias de esta reforma laboral son tan malas y tan complejas que no necesitan ninguna alteración, hablan por sí solas. O yo no sé si también se esté pensando que el informe que hoy publica el Banco de la República, donde dice que la reforma laboral va a causar 450,000 desempleados, también es alterado, o las cifras que presenta Fedesarrollo que coinciden con las de FENALCO. Yo creo que aquí hay una grave equivocación y es desestimar los aportes constructivos que estamos haciendo a un proyecto de reforma laboral que no es el que Colombia necesita, porque ella misma ha reconocido que no es un proyecto que genere empleo. Por el contrario, va a destruir muchísimos empleos, como hoy lo dice el Banco de la República. Sí, usted toca un punto muy interesante, doctor Cabal, y es ese documento del Banco de la República, que analiza la propuesta de reforma laboral del gobierno. Hay una conclusión que ha sido destacada en medios de comunicación en las últimas horas y es la que usted hace alusión en la respuesta. Dice ese informe que el incremento de los costos salariales recortaría 454,000 empleos en rango entre 152,000 y 746,000. Pero sobre ese informe... Sí, señor. Esas cifras son exactamente las que hace más de 2 meses sacó FENALCO de los cálculos que hicimos con cifras oficiales, con cálculos de las cifras del DANE, que pues yo supongo que las del DANE tampoco son alteradas, ¿no? Entonces, coincide plenamente, es decir, es que son muchas voces las que ya le están diciendo al gobierno y a los ponentes de esta reforma, ojo, por aquí no es, vamos a destruir el empleo en vez de generarlo. Sí, y mire que sobre ese informe, sobre ese documento del Banco de la República, el presidente Gustavo Petro trinó hace algunos instantes. Estoy revisando la cuenta de Twitter del presidente sobre las 6:44 de la mañana. Dijo, el documento no es oficial del Banco de la República, sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión, cuestionable. Es decir, para el presidente le resta o le baja el perfil a este documento que ha dado a conocer el Banco de la República en las últimas horas. Le pregunto si el acercamiento o si se está dando algún acercamiento con la ministra Gloria Inés Ramírez en todo este tema o si eso está como congelado, doctor Cabal. No, la verdad ella en la audiencia del Congreso de la República habló de la apertura al diálogo, pero también habló de la apertura al diálogo con líneas rojas que no son negociables del proyecto de reforma laboral. Entonces es muy complejo tener algún tipo de aproximación y más cuando le falta el respeto a un gremio de 77 años diciendo que altera las cifras. Eso es decirnos mentirosos cuando de verdad nosotros trabajamos con las cifras oficiales, cálculos oficiales sustentadas en el DANE
y en entidades tan serias como Fedesarrollo y Banco de la República. ¿Y cómo está el diálogo o el consenso con los senadores y representantes a la Cámara, con los congresistas? ¿Lo han escuchado? ¿Están también atentos a las sugerencias de ustedes, a las recomendaciones? Sí, la verdad es que hemos tenido contactos y reuniones con distintas bancadas y en distintos congresistas de las distintas regiones del país y también con los jefes de bancada, y obviamente hemos percibido una preocupación sobre el proyecto de reforma laboral que esperamos se plasme en un análisis serio y responsable a la hora de analizar las ponencias y votar en el Congreso. Para usted, en este momento, ¿cómo está el texto, cómo está la iniciativa gubernamental, sería catastrófico para el empleo en Colombia? Pues lo hemos dicho una y otra vez y lo volvemos a repetir, sería nefasto para el empleo en Colombia. Es que cuando nosotros hablamos del exceso de costos laborales que crea esta reforma, que son las cifras que dice la ministra que hemos alterado, coinciden plenamente con los otros análisis. Mire, son los costos laborales por incremento de los dominicales y festivos del 75 al 100%, son los costos laborales por reducción de la jornada laboral de las 9 de la tarde a las 6. Son los costos laborales producto del crecimiento de las indemnizaciones por despidos injustificados, son los costos laborales de la licencia de paternidad, son los costos laborales que se crean con la indexación de 2 salarios mínimos con inflación. Son costos por todo lado que van a generar empresas como las del sector comercio, la gastronomía, los restaurantes, los bares, los hoteles, las empresas de entretenimiento, de vigilancia, de transporte, que son las que trabajamos en esos horarios, pues obviamente vamos a tener un golpe muy complejo, y como lo dice el Banco de la República, los más afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas. Doctor Cabal, si usted se reuniera ahora con la ministra y le dijera a la ministra, ¿puede retirar una de estas medidas? Una, la que a usted le parezca más grave, ¿cuál retiraría? Pues yo le digo francamente, yo creo que eso no soluciona ningún proyecto como el que está presentado. Lo que nosotros le hemos planteado a la ministra y al Congreso es pospongamos este proyecto, hagamos un proyecto verdaderamente concertado con todas las fuerzas vivas y que sí esté orientado a generar empleo y a reducir la informalidad. Es que este proyecto, ella misma lo reconoce, está orientado a mejorar las condiciones de los que hoy tienen trabajo. ¿Y qué pasa con los 2.542.000 desempleados y los 13.421.000 informales que hay en Colombia? O sea que yo no creo que se trate de retirar un artículo, se trata de retirar toda la reforma y hacer una nueva reforma concertada. En este momento esa es la posición del gremio de los comerciantes, es Jaime Alberto Cabal. Le agradecemos, doctor Cabal, por esta entrevista, por este diálogo con los oyentes de RCN Radio. Muy amable, buen día para usted. Muy buen día para ustedes y un abrazo, gracias. Importante postura, dice el presidente no de es FENALCO. Un artículo, no es hay, todo. Y no acepta las líneas rojas que ha puesto la ministra. De acuerdo. Dice, es todo el articulado el que deberían cambiarlo. Que debería caerse, claro. Debería caerse. Y a empezar un nuevo proyecto concertado con las agremiaciones, con FENALCO, probablemente con la ANDI y en general con el gremio, con los gremios económicos. Hay una voz, perdón, ¿sí? No, simplemente que quería destacar un calificativo de los que utilizó el doctor Cabal en la entrevista. Dice que en este momento la reforma laboral, para él, en su concepto, es nefasta. Vale la pena pararle bolas, por ejemplo, a lo que viene diciendo el sector de los gastrobares. Muy importante porque ellos dicen, mire, actualmente cómo funciona este cuento. Muchas personas que trabajan como meseros no tienen ese como su trabajo principal, ¿verdad? A lo mejor hacen otras cosas. Claro, ¿cierto? y por las noches pueden hacer doble turno, tal, hay gente que trabaja y también es mensajero en las tardes. Correcto. Al poner la reforma laboral con ciertas condiciones y obligaciones para los dueños de los restaurantes o de lo que llaman los gastrobares, pues se acabaría ese oficio de una u otra manera, porque es que precisamente la esencia del mesero es poder tener otro tipo de actividades, por ejemplo estudiar al mismo tiempo, ser mesero en determinadas horas, hacer otras cosas, mensajero, complementar la actividad, y ese tipo de aspectos
incluso interesante que lo localicemos al representante de los gastrobares, tienen que ser tenidos en cuenta en la reforma. Son pequeños aspectos, ¿no? Además de lo que podría significar una obligación laboral para los domiciliarios, para las empresas que contratan a los domiciliarios. Tanto que se ha llegado a proponer que una alternativa sería que tanto el domiciliario como tal, como la empresa que lo emplea, aporten 50 y 50. Sí, en las cargas. Sí, en las cargas laborales, que son muchas. Es que recuerden que en Colombia generar un empleo, si usted va a contratar a alguien con el mínimo le sale casi en 1.800.000.